Hola, mi nombre es Jonathan Andrés Pinto de Mera. A continuación doy inicio a mi presentación con el tema principal de operaciones unitarias evaporación. Introducción. La evaporación es un proceso industrial que se lo utiliza generalmente en las empresas de conserva para concentrar distintos productos de elaboración mediante una secuencia de transformaciones físicas con transporte de energía y de masas simultáneas para la obtención del producto final con las características requeridas, y nos ayuda a diseñar equipos para este tipo de manufacturas. Por otra parte, la evaporación es una operación unitaria, con transferencias de energía y de transferencia de masa, o difusión de un solo componente simultáneos, de separación que consiste en eliminar cierta cantidad de solvente de una solución para concentrarla. El objetivo de la evaporación es concentrar un soluto consistente en un soluto no volátil y un soluto volátil. En la mayor parte de las evaporaciones, el soluto es agua. La evaporación se realiza vaporizando una parte del solvente para producir una solución concentrada de licor espeso. La evaporación difiere del secado en el que el residuo es un líquido, a veces altamente viscoso, en vez de un sólido. Difiere de la destilación en que el vapor es generalmente un solo componente, y aun cuando el vapor sea una mezcla, en la evaporización no se intenta separar el valor en fracciones diferentes de la cristalización, en que su interés reside en concentrar una solución y no en formar cristales. A continuación hablaremos acerca de los tipos de evaporadores. Evaporadores de tubos horizontales con circulación natural. En este tipo de evaporador, el agua entra a los tubos y se condensa. El condensado sale por el otro extremo de los tubos. La solución a ebullición está por fuera de ellos. El vapor se desprende de la superficie líquida. Después se hace pasar por distintos tipos de flector para impedir el arrastre de gotas de líquido, y sale por la parte superior. Este equipo, relativamente económico, puede utilizarse para líquidos no viscosos con altos coeficientes de transferencia de calor, y para líquidos que no formen incrustaciones. Evaporador vertical con circulación natural. En este tipo de evaporador se usan tubos verticales en lugar de horizontales, y el líquido está dentro de los tubos, por lo que el vapor se condensa en el exterior. Debido a la ebullición y a la disminución de densidad, el líquido se eleva en los tubos por circulación natural. Fluye hacia abajo a través de un espacio central abierto grande o bajada. En esta circulación natural incrementa el coeficiente de transferencia de calor. No es útil con líquidos viscosos. Este equipo se llama con frecuencia evaporador de tubos cortos. Evaporador de película agitada. El evaporador de película agitada es en particular efectivo con materiales viscosos sensibles al calor, tales como gelatina, látex de caucho, antibióticos y jugos de frutas. Sus desventajas son el costo elevado, las partes internas móviles que requieren un mantenimiento considerable, y la baja capacidad de unidad, que es muy inferior a lo de los evaporadores múltiples. Evaporador vertical de tubos largos. En un evaporador de tipo vertical con tubos largos, el líquido está en el interior de los tubos. Estos miden de 3 a 10 metros de alto, lo que ayuda a obtener velocidades de líquido muy altas. Por lo general, el líquido pasa por los tubos una sola vez y no se recircula. Los tiempos de contacto suelen ser bastante breves en este modelo. Evaporadores de tubos largos con un flujo ascendente. Los evaporadores de tubos largos verticales son especialmente efectivos para concentrar líquidos que tienden a formar espuma.
La espuma se rompe cuando la mezcla de líquido y el vapor de alta velocidad chocan contra las paredes deflectoras de la carga de vapor. Evaporadores de película descendente. Los evaporadores de película descendente sin recirculación y cortos tiempos de permanencia manipulan productos sensibles que no se pueden concentrar de otra manera. También se adaptan muy bien a la concentración de líquidos viscosos. Evaporadores de circulación forzada. Los evaporadores de circulación forzada son especialmente indicados cuando el caudal a tratar contiene sustancias incrustantes, viscosidades, cristalizaciones u otros elementos que impidan llevar a cabo una circulación natural. Debido a las altas velocidades con las que opera un evaporador de circulación forzada, el tiempo de resistencia del líquido en los tubos es corto, alrededor de 1 a 3 segundos, de forma que es posible concentrar líquidos moderadamente sensibles al calor. También son efectivos para concentrar soluciones salinas o que tienden a formar espuma. Factores fundamentales de la evaporación. Los factores que condicionan la tasa de evaporación generalmente se expresan en milímetros sobre día o milímetros sobre meses. Son por un lado los que caracterizan el estado de la atmósfera en la velocidad de la superficie evaporante, y por el otro lado los factores que caracterizan la naturaleza y el estado de la superficie evaporante: agua libre, hielo, suelo desnudo, vegetación. Como una forma de correlación entre la evaporación y otros factores meteorológicos que influyen en ambos medios, agua y aire. Dalton, 1802, propone la siguiente fórmula: E es igual a K que multiplica a PS menos PV, que expresa la tasa de evaporación representada con E, en forma directamente proporcional a la diferencia entre la presión de vapor saturado, PS, y la temperatura del agua, y la presión del vapor, PV, existente en el aire circulante. La diferencia entre PS y PV se denomina déficit higrométrico. Efectos de un evaporador. Un evaporador puede estar constituido por uno o varios cuerpos o cámaras de evaporación. De acuerdo a estos, los evaporadores pueden ser de simple efecto, que contienen cuerpo de evaporación; doble efecto, que tienen dos cuerpos de evaporación; y triple efecto, etc. Dependiendo de los cuerpos de evaporación, este va a estar limitado por un criterio económico, pero se lleva a establecer que el número de efectos recomendables sería de 3 a 5 como máximo. El propósito de tener más de un efecto es de utilizar el vapor del efecto anterior como vapor de calefacción para el siguiente efecto, además de tener una solución más concentrada, como se puede apreciar en las diferentes figuras. Capacidad de un evaporador. La velocidad de transferencia de calor, representada con la letra K en minúscula o Q, a través de la superficie de calentamiento de un evaporador. De acuerdo con la definición del coeficiente global de la transferencia de calor dada por la ecuación, el producto de los tres factores, el área, representada con A mayúscula, de la superficie de la transferencia de calor, el coeficiente global de la transferencia de calor, representado con la U mayúscula, y la caída global de la temperatura, representado con delta T, o diferencia de temperatura. Si la alimentación que entra en el evaporador está a la temperatura de ebullición correspondiente a la presión absoluta existente en el espacio de vapor, todo el calor transferido a través de la superficie de calentamiento es utilizado en la evaporación, y en la capacidad es proporcional a K. Si la alimentación está fría y el calor que se requiere para calentar hasta su temperatura de ebullición tal vez será considerable, y en consecuencia se reduce la capacidad para un valor dado de K, toda vez que el calor
utilizado para calentar la alimentación no está disponible para la evaporación. Por el contrario, si la alimentación está a una temperatura superior a la ebullición en el espacio de vapor, una parte de la alimentación se evapora en forma espontánea mediante el equilibrio abiático con la presión del espacio de vapor, y la capacidad será superior al correspondiente a K. Este proceso recibe el nombre de evaporación instantánea. Coeficientes de la película de vapor. El coeficiente de la película del vapor de agua es elevado, aún para la condensación en película. A veces se adiciona promotores al vapor de agua para provocar la condensación en gotas y aumentar todavía más el coeficiente, puesto que la presencia de gases no condensables reduce sustancialmente el coeficiente de película de vapor. Es preciso tomar precauciones para purgar los no condensables de la caja de vapor y prevenir la entrada de aire cuando el vapor de agua está a la presión inferior a la atmósfera. Coeficiente de los evaporadores de circulación natural. El coeficiente global es sensible a la caída de la temperatura y a la temperatura de ebullición de la disolución. Con líquidos que bajan la viscosidad, los coeficientes de transmisión de calor son elevados, del orden a 1000 a 2000 BTU sobre pies al cuadrado menos horas menos grados Fahrenheit para agua. Coeficiente de helado del líquido. El coeficiente de helado del líquido depende en gran medida de la velocidad del líquido sobre la superficie de calefacción. En los evaporadores de circulación natural, el coeficiente de helado del líquido para disoluciones acuosas difluidas. Esto comprendido entre 200 y 600 BTU sobre pies al cuadrado menos hora menos grados Fahrenheit.